Salmo capítulo 3, capítulo 4. El insomnio es la enfermedad del siglo XXI. Ese es el título de un artículo de la Universal el año pasado. Vivimos en una época que tiene más de 80 trastornos del sueño. Cada vez dormimos menos y a veces no porque no queramos dormir, simplemente a veces no podemos dormir. Por eso de un tiempo a esta parte, marzo, se celebra un Día Internacional del Sueño como una especie de programa de intervención para concientizar sobre la importancia de la salud del buen dormir, porque en este mundo de desvelados vivimos. La angustia por la vida urbana cobra factura en los habitantes. Vivimos en ciudades que se denominan prácticamente que nunca duermen, ciudades que tienen horarios inhumanos para poder mantener los servicios que presta durante las 24 horas. Vivimos en ciudades que contaminan con el ruido las 24 horas, de tal manera que es muy complicado poder conciliar un sueño profundo. En este mundo de desvelados en que vivimos, la economía tercermundista y el miedo al futuro incierto por la inestabilidad económica, la desaceleración, como en nuestro caso, en nuestro país, finales de este año y el próximo, pues provoca ansiedad, provoca insomnio en las personas que vivimos el día a día. Cuando los compromisos económicos empiezan a rebasar las posibilidades, entonces esas deudas provocan insomnio. En este mundo de desvelados en el que estamos viviendo, las enfermedades llamadas crónico-degenerativas también cobran una factura muy alta en las personas que padecen diabetes, presión alta o hipertensión, obesidad. Y todas estas personas refieren muchos periodos de insomnio a la semana. Además, la costumbre que tenemos de vicios alimenticios que consideramos nosotros no dañinos modifican el sueño. Es decir, estamos acostumbrados a consumir alimentos que son estimulantes, bebidas estimulantes como los refrescos embotellados, el té, el café, y todas esas cosas provocan y modifican el sueño. Además, en este mundo de desvelados en el que vivimos, cada tecnología crea su propio accidente, dice Juan Villoro. Y el accidente que ha generado la presente era tecnológica es que rompió el ritmo de descanso natural del ser humano. Es decir, la noche es para dormir y el día es para trabajar, hacer ejercicio, hacer otras actividades. Pero hoy se vive más de noche. A la gente le encanta vivir de noche y le encanta la desvelada. La generación en que vivimos nosotros es llamada también la generación de nuestros hijos, la generación vampiro, la generación zombie por estudios educativos y sociológicos. Esta era digital en la que vivimos nosotros ha provocado que el internet y las redes sociales tengan una mayor circulación y mayor demanda durante la noche. Los jóvenes están adecuando a vivir un estilo de vida de tal manera que despiertan muchas veces en la noche para checar si hay algún mensaje en sus redes sociales. Y su última conexión es a las 2, 3 o 4 de la mañana. Las plataformas de streaming para el entretenimiento, películas, música, series, se consumen mayormente de noche. Además, los videojuegos llegaron para atontar a una generación que, como dice el maestro Jesús Amaya, es una generación Homo sapiens, pero brutus. Porque la mayoría de los adolescentes o jóvenes ya no saben distinguir la realidad de la ficción de su vida y el juego. De tal manera que hoy muchos niños y adolescentes prefieren jugar la Play o el celular y estar conectados en línea durante toda la noche, porque así nadie me molesta,
nadie me vigila. ¿Puede creer usted que existan niños ahora de 9 y 10 años de edad que se queden despiertos toda la noche jugando sin la supervisión de sus padres? Sí los hay. Según los datos de la revista La Jornada de la UNAM, más del 40% de la población mundial sufre alguno de estos trastornos del sueño. Porque en este mundo que vivimos, no solamente vivimos en un mundo de locos, un mundo de estresados, sino un mundo de desvelados. Como dice la canción que a veces escucha Dana y que escucho con ella, de Matthew Parker, se llama Every Other Day. Parece que cada 2 días siento como si me estuviera volviendo loco. El salmista David, en los Salmos 3 y 4, en medio de situaciones difíciles de su vida, el miedo a la muerte, la enfermedad, problemas familiares, sufre angustia. Pero escribe estos 2 salmos en 2 ocasiones distintas, para ser cantadas y oradas en situaciones distintas. El Salmo 3 es un salmo que se considera una oración por la mañana. El motivo que orilló a escribir este salmo es un salmo que provoca confianza en él porque está ante el inminente peligro de muerte. Después del golpe de estado que había sufrido, él estaba en peligro inminente de muerte. El Salmo 4, por otra parte, es un salmo que se escribe como una oración para ser recitada en la noche. Y la causa que lo provoca es un periodo de cosecha mal lograda, escasez alimenticia. Y en ese momento en el que él está en angustia porque no le va bien económicamente, está siendo atacado también. Y él, en ese sentido, escribe este salmo. ¿Cuál es el punto en común que guardan estos 2 salmos? Que pueden ser peligros, angustias, miedos externos como en el Salmo 3 o miedos y angustias como el Salmo 4, pero hay algo que no se perturba en la vida del salmista y esta es su hora de dormir. Los Salmos 3 y 4 reflejan entonces una oración de confianza total en Dios que se hace objetiva esa confianza en su momento de acostarse y dormirse. ¿Por qué David es capaz de dormirse en medio del peligro inminente de la muerte y en medio de temores internos que lo agobian y lo asfixian? ¿Por qué David y la palabra de Dios en su voluntad deja este salmo para nosotros en una época de pandemia y problemas del primer mundo o tercer mundo que parece que cada 2 días nos quieren volver locos? ¿Qué tiene que ver este Salmo 3 y 4 con nosotros como padres y como líderes ministeriales? ¿Cuál es el secreto del salmista? Veamos entonces lo que dice el Salmo 3. ¿Quiere acompañarme en su celular, en su Biblia? Dice así. Observe lo que dice. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis.
Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor de la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Si miramos el Salmo 3 como si fuera un mapa, la estructura misma en que está diseñada parece darnos una idea gráfica del aprieto en el que el salmista se encuentra. El salmista estructura el salmo de tal manera que parece que hay círculos concéntricos alrededor de la situación que lo están agobiando, y el centro del salmo se encuentra en el versículo 5 que dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este epicentro de tranquilidad del salmista tiene alrededor de sí cosas que lo angustian, cosas que le pueden provocar insomnio. Y esas cosas están indicadas en la reiteración de las palabras del versículo 1, cuánto, multiplicado. En el versículo 1 todavía, muchos son los que se levantan. En el versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí. Después, estos enemigos, adversarios, cosas contrarias, se vuelven a aparecer en el versículo 6, cuando él señala que no le teme a 10 millares. El término millares es la misma palabra para muchos del versículo 1 y 2. De tal manera que en el versículo 7 vuelve a enfatizar que tiene muchos o a todos. Jehová, levántate, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. De tal manera que él en el versículo 5 está en un periodo de tranquilidad, pero en los demás versículos hay enemigos, cosas que lo están o lo pueden angustiar. El salmista está rodeado de muchos adversarios. El salmista tiene muchos problemas. Política y laboralmente, él sufrió un golpe de estado que amenaza su liderazgo y en cierta manera estaba perdiendo su trabajo. Personalmente, el salmista está siendo traicionado en el Salmo 3 y criticado y abandonado en el Salmo 4. De tal manera que aún sus amigos en el Salmo 3, como Aitofel, su consejero de todo el tiempo, lo abandona para unirse a la rebelión contra David. No solo eso, el pueblo, dice la escritura, estaba abandonándolo y se iba con el nuevo líder. Entonces, aparte de todo eso, familiarmente se encuentra también en un aprieto. ¿Por qué? Porque él está abandonando su casa. Jerusalén era llamada y se llamó por él la ciudad de David. Y David estaba perdiendo su casa para evitar un conflicto en ella, que es lo que señala 2 de Samuel capítulo 15, 14, que vamos a ver más adelante. Problemas familiares que lo angustian a él están referidos en este sentido con la epígrafe que aparece en el Salmo 3. El Salmo 3 se escribe cuando huía de su hijo Absalón. De tal manera que el sujeto central que provoca angustia en él, los muchos que dicen no hay salvación para él en Dios y que buscan su vida para matarlo, es su propio hijo Absalón. La expresión de no hay salvación para él en Dios tiene dos connotaciones, o puede entenderse así según mi perspectiva. Uno es una expresión de soberbia, un reto al Dios de David. ¿Por qué el enemigo tendría que hacer referencia al Dios del perseguido? Si es el Hijo de Dios, entonces que Él venga, baje de la cruz, como decían los fariseos, atacándolo a Él y a su Dios. Para estos enemigos, incluyendo su hijo, David está rodeado como un perro.
sin posibilidades de escaparse. De tal manera que soberbiamente dicen, no hay manera de que se salve. Ahora sí, ni su propio Dios puede salvarlo de la inminente derrota y la muerte. Pero eso demuestra una total ignorancia del enemigo de David, de Dios. No conoce a Dios teológicamente. De tal manera que la angustia que tiene David es que sabe que su hijo Absalón no solo lo desprecia a él, desprecia a su Dios. Parece que le pasó algo a él cuando huía después de matar a Amnón y se fue con su abuelo materno a Jesús. Y parece que durante esos 3 años él abandona la idea de su Dios y de su padre. Tener un Absalón en la casa es algo estresante para un padre. La segunda connotación que tiene el no hay para él salvación en Dios es que es una expresión de juicio. Mi padre tiene justo lo que merece y es una especie de burla. Tu pecado no tiene perdón y estás recibiendo de Dios el castigo propicio. Y eso podemos verlo en las maldiciones y amenazas de Simei cuando baja en 2 de Samuel 16:7 y aparece maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en el lugar en el cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y Absalón se lo cree. Mírate aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. De tal manera que la angustia que tiene David ahora es que su propio hijo está queriendo asesinarlo y convertirse en parricida. Lo peor de todo es que está convencido de que está haciendo lo correcto. Tener un hijo Absalón en la casa es algo mucho más agobiante que tener problemas económicos, que tener problemas personales. Es mucho más agobiante en varios sentidos. Porque David prefiere huir cuando huía de su hijo Absalón. Él sabe que puede aplastar muy fácilmente la rebelión de su hijo. Tiene de su lado un ejército mucho más preparado, con mucho más experiencia que su hijo. Pero 2 de Samuel capítulo 15-14, él dice algo que sorprende a la gente que está alrededor de él y dice: levantaos, huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Un padre siempre a veces intenta huir de la situación con su hijo, pero no es cobardía de David. David sabe que su hijo va a hacer todo lo posible para poder lograr su hazaña y no va a tener misericordia de la familia. Por eso él dice: vamos antes de que hiera la ciudad a filo de espada. Y a veces como padres nos angustiamos y queremos sufrir por ellos y no queremos que nada les pase a pesar de que son malvados. Porque David, cuando le encarga a sus generales en 2 de Samuel capítulo 18:5, y el rey mandó a Joab, Abisai y Itaí diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. De tal manera que como padres, aunque se porten mal, estamos preocupados por ellos. Porque la pregunta de David cuando regresan del combate es: ¿el joven Absalón está bien? Y eso provoca la furia en su general principal. Si nos hubiéramos muerto todos y tu hijo estuviera vivo, estarías feliz. Pero es la angustia de un padre, porque un padre prefiere sufrir en vez del sufrimiento de su hijo. Porque el mensajero le dice a él: el joven Absalón está bien, y se queda en silencio. Entonces dice: el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Observen el énfasis de David.
David entonces en el capítulo 3 está angustiado y tiene problemas no solo políticos, económicos, tiene problemas personales en su angustia, sino que la angustia familiar de sus hijos lo provoca en él de tal manera que la angustia que él sufre se simboliza en la forma en cómo él abandona la ciudad. Segundo de Samuel capítulo 15:30, con símbolos de luto, baja al monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzo. De tal manera que se parece mucho a la cuestión de Jesús en el Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué es que Dios permite que sus siervos puedan tener y juntarse como Jesús en la cruz muchos enemigos como toros de Bazán, como perros persiguen mi vida? ¿Por qué es que Dios permite que el salmista sea rodeado por tantos millares de enemigos y entre uno de ellos los que más duelen, los hijos? A veces no podemos evitar los problemas externos, no los podemos controlar, problemas económicos por la pandemia, laborales, familiares, y todo ello nos angustia. De cuando en cuando Dios permite que los enemigos externos se multipliquen y nos rodeen, y las noticias no son alentadoras. Pero en ese momento en el que estamos, debemos reflexionar como David. Dios lo permite por algo. Cuando se le encomia a defenderse, el salmista dice: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si Simei y mi hijo se levantan y me maldicen, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Si las cosas pasan por algo, ¿lo merezco o no lo merezco? Quizás sí, quizás no, solo Dios lo sabe. ¿Merecemos pasar por este problema económico de la pandemia? ¿Merecemos esta situación laboral en la que nos encontramos? ¿Merecemos angustiarnos por los hijos que nos tocaron? Quizás sí, quizás no, pero Dios lo permite por algo. Porque aprendemos que en medio de esos muchos adversarios, trabajo, el miedo a la muerte, los hijos, el salmista dice en el versículo 5, me acosté, dormí y desperté, porque tú me sustentabas. La proposición tiene el peso del lado derecho por la conjunción porque. El término sustentar es sinónimo de cuidar. Puedo acostarme, puedo dormir y despertarme porque tú me cuidas a mí. Si la angustia por la muerte llega y me rodea, el salmista tiene la confianza de que Dios lo cuida a él como un escudo alrededor de él. La imagen que él tiene es una imagen militar, siendo militar él, y es la imagen de un Dios guerrero, un Dios en este sentido que no solamente se levanta para defenderse de los ataques, sino que es un Dios que combate y ataca. De tal manera que el salmista dice que le quebró los dientes y golpeó el rostro de sus adversarios. La imagen de su Dios es un hombre que pelea a puños y que vence a su enemigo a base de golpes y cachetadas. Lo que entiende el salmista aquí es que la muerte, la angustia no son ajenas a la autoridad de Dios. Todo lo que ocurre alrededor de él está bajo las órdenes de él. Si la muerte llega, es porque él otorga el permiso de que llega. La muerte entonces para él puede llegar por mano de un familiar, por mano de un enemigo, puede llegar cuando esté despierto, puede llegar cuando esté dormido,
puede llegar en medio de un combate y él lo sabe bien, cuerpo a cuerpo. La muerte puede llegar por una plaga, por una peste destructora, puede llegar por una fiera salvaje, incluso la muerte puede llegarle mientras él está dormido. Porque mientras está dormido, él puede suceder como él cuando estuvo en la cueva a la que entró a descansar Saúl y estaba totalmente indefenso. La muerte puede llegar de forma súbita e inesperada. Muchos sufrimos en el sueño profundo una enfermedad o un trastorno del sueño que se llama apnea. Eso quiere decir que en el periodo profundo del sueño el cuerpo se adecúa tanto que deja de respirar por unos segundos. Y normalmente la gente cuando está roncando y tiene un exabrupto a la hora de estar durmiendo, es porque ha dejado de respirar unos cuantos segundos. Normalmente se achaca esta enfermedad a los adolescentes o jóvenes cuando cenan mucho o comen mucho y al día siguiente amanecen muertos, que han habido casos. Y normalmente dicen que es por el exceso de carbohidratos. Por eso sus papás le dicen: no cenes mucho, te puede hacer daño cuando estás dormido. Pero en realidad es porque su cuerpo se mantuvo en tranquilidad y dejó de respirar simplemente. El salmista entendía que dormir es como morir. De hecho, es una palabra para hablar de un eufemismo de la muerte. No está muerta, solo duerme, le dijo el Señor al padre de la niña, a la hija de Jairo. Nuestro amigo Lázaro duerme, le dijo a sus discípulos. David entonces sabía que dormir es como morir. Cuando duermo, entonces, dice el salmista, estoy totalmente indefenso y quedo totalmente bajo el cuidado y sustento de Dios como una bendición. Job también decía: Él otorga y quita la vida. De tal manera que el salmista está tratando de darnos a entender: sé que estoy en peligro, pero mi cuidado, mi vida, sustento no está en manos de mis enemigos. Mi vida no depende de la mano de un ladrón, de algo fortuito, del coronavirus. Mi vida no depende de qué tan protegido esté yo, de la cueva, de la enramada, del ejército que me rodea. El Salmo 127 dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De tal manera que la vida o la muerte no dependen entonces de nosotros. No depende de que yo cuide mi salud. Debo cuidarla, por supuesto, pero no depende de mi alimentación, no depende de mi seguridad social, no depende del total de dinero que tenga ahorrado en caso de que requiera una atención médica. Porque el mismo Salmo 127:2 dice: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. De tal manera que la vida, el descanso, el poder dormir bien, no está en que las cosas externas estén funcionando bien, ni en lo que yo crea que me otorga seguridad, como el aspecto monetario o la salud personal, sino que en realidad es una bendición y sustento, cuidado de Dios. Por eso el salmista escribe el Salmo 3 como una oración de agradecimiento en la mañana y expresa su canto, porque dice: mi vida, toda mi vida depende de ti, no de lo externo. Tú me cuidas a pesar de que tengo muchos enemigos. Tú me cuidas a pesar de que mis hijos me quieran o no me quieran. A pesar de que mis hermanos de sangre estén en el camino o no estén en el camino. Tú me cuidas si estoy vivo o si estoy
muerto. Mi vida depende de ti. De tal manera entonces que en el Salmo número 4, si en el Salmo 3 hay problemas externos que lo rodean y él puede saber que la vida es una bendición y un regalo de Dios, el Salmo 4 expresa con símbolos angustias interiores. Ahora no son solo exteriores, son las angustias interiores. En medio de estos miedos, el símbolo número 1 que ocupa en el versículo 1 del capítulo 4 es el símbolo del espacio. Y está señalado en las palabras: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Los símbolos de espacio están en angustia, porque la palabra angustia tiene el significado y la connotación de apretar y estrechar. A veces hay espacios físicos que causan claustrofobia, que hacen sentir a las personas en un espacio bastante reducido, dificultad respiratoria, ansiedad. Pueden provocar ese tipo de sensación de apretura, de que algo falta. De esa misma manera, hay estrecheces psicológicas, mentales, que pueden hacernos sentir que estamos en aprietos y que en medio de ese estrés y de ese aprieto, nuestro ánimo empieza a decaer y se simboliza con una especie de, el salmista dice, cuando me faltaba el aire, parece que me falta el aire, no puedo respirar, algo me sofoca. Y a veces no solo hay angustias exteriores, hay angustias internas. La angustia por la deuda, por la colegiatura, por cuánto tiempo más estaremos angustiados. La angustia y la ansiedad que sufren los adolescentes y los jóvenes por un amor mal logrado, por una situación de baja autoestima, por un problema físico, por un sentimiento de culpa. Y ese tipo de ansiedades y angustias hacen sentir que falta el aire. Todo esto, hermanos, puede hacer que nos sintamos angustiados. Pero hay algo que puede provocar mayormente una angustia, que es la que el salmista está dando a demostrar. Cuando no solo hay problemas externos y tenemos problemas angustiantes, el hecho de que ataquen nuestra reputación, nuestra imagen, nuestra dignidad, nuestra apariencia de imagen de éxito ante la sociedad, puede provocar más angustia. Porque en el versículo 2 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscarán mentiras? Es angustiante saber que tienes un hijo Absalón, pero es mucho más angustiante la imagen familiar y de padres que vamos a proyectar. Soy líder, ¿qué van a pensar de mí, de mi hijo o mi hija rebelde? Y esa es una angustia además. Pero lo que ocurre aquí es que lo que hacen es una referencia al vino y a la cosecha. Parece que el salmista tuvo una pérdida económica en su cosecha y está siendo atacado por ello. Y la gente señala: si tiene problemas con su hijo, si tiene problemas económicos, si tiene, es porque seguramente ha hecho esto mal. Y el salmista siente que le falta el aire por eso y se angustia. Por eso él empieza el salmo diciendo: Dios de mi justicia, tú eres el que conoce mi situación, no ellos, no mis enemigos. Por eso él pone una imagen en Dios, no solo como un Dios justo en justicia, sino un Dios que libera. Dios de mi liberación. Ensancha, Señor, mi espacio para respirar. Entonces la imagen de fracaso laboral por la pérdida económica, familiar, una infidelidad, los hijos mal portados, me pueden estar angustiando.
Pero es en ese momento cuando el salmista dice, tú me diste espacio para respirar. ¿Qué cosas hace el salmista que lo ayudan a tener espacio para sentirse ya no tan angustiado y respirar? La respuesta está en el versículo 4. A veces las causas del insomnio no son fisiológicas, son espirituales. ¿Quién quiere hablar del pecado en medio de la pandemia, en medio de estrechez económica, después de huracanes, gente que tiene problemas a punto del divorcio? ¿Quién quiere hablar de pecado? Lo único que queremos es descansar, es dormir. No queremos hablar de pecado. Pero el salmista, en medio de su angustia por pérdida económica, por problemas con los hijos, no se apresura a pensar que sus aflicciones son el motivo para que Dios muestre su gracia y haga ver a David y al salmista como la víctima. No es así. Porque las desgracias nuestras, hermanos, no son la peor tragedia que puede pasar en el universo. Las malas noticias, nuestras peores aflicciones, tienen que ver con el pecado, con una condición pecaminosa. Por eso el salmista dice, temblad y no pequéis. No cometan pecado enojándose, dice la versión popular. Y al igual que el Salmo 3, que sabe que Dios permite que tenga muchos adversarios que lo agobien, Él sabe que no es mártir en esta situación, en el sufrimiento, que Él es un victimario, que cuando tenemos la posibilidad y la bendición de Dios para acostarnos, no debemos pensar en nuestra mente que estamos sufriendo como el mayor sufrimiento del mundo. Todo el universo, el diablo, la naturaleza, el jefe, la esposa, los hijos se pusieron contra mí y yo sufro. No es así. Porque esas cosas nos evitan poder pensar y meditar en nuestra condición interior, que es el pecado. El salmista sabe que hay cosas que pasan como consecuencia del pecado. Y a veces el insomnio viene porque la culpa está presente y quita el sueño. Pero es ahí donde el salmista descubre a un Dios liberador, a un Dios que tiene misericordia de él y lo ha redimido. ¿Se da cuenta? De tal manera que, joven, si tienes un problema interno que te angustia de cualquier índole, no es en mirar tu propio problema la solución, sino en darte cuenta y analizar, medita sobre tu cama y quédate callado. No alegues con Dios ni con la gente en culpabilidad. Determina tu culpa. ¿Cuánto de culpa tuya y mía hay en ese día que hemos vivido? De tal manera que nos haría ver y descubrir al Dios de misericordia que el salmista dice en el versículo 7. Porque pasa de un momento de estrechez que no lo deja respirar y contrasta el versículo 1 con el versículo 7 y observe lo que dice. Ahora parece que ha descubierto después del versículo 7 que Dios le permite respirar. Y ahora dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Normalmente se asocia la prosperidad y la alegría con una cuestión económica, con una cuestión de imagen que se proyecta ante los demás. Mientras las cosas vayan bien, yo estoy feliz. Pero el salmista en el versículo 7 señala que aunque tuvo pérdida en sus cosechas con un hijo rebelde que quiere matarlo, que tiene muchos problemas y enemigos, aún así él descubrió que es feliz, que está alegre y que esta bendición del gozo y la alegría es un regalo de Dios. La alegría y la felicidad que tiene entonces no proviene del grano, del vino,
Él dice, no tengo nada, pero aún así soy feliz. El salmista entonces no solo medita en su culpabilidad, sino medita en quién es Dios, en su justicia y en su misericordia para reivindicar su vida. Quizás mis pecados me persiguen y soy culpable y sufro las consecuencias, pero aún así Dios me ha justificado. De tal manera que el símbolo del espacio y la estrechez se rompe por el perdón y la liberación de Dios de la culpa que no lo deja dormir, del agobio y la preocupación interna por la imagen que va a proyectar como rey, como padre, como líder. El siguiente símbolo que ocupa el salmista en el Salmo número 4 es otra vez que en el Salmo 3, el símbolo del sueño. La alegría y el espacio que Dios otorga a los que perdona se hacen objetivas una vez más en el sueño. El salmista de hecho necesita espacio para respirar, pero lo necesita para poder dormir bien. Y él dice en el versículo 8, en paz me acostaré. Cuando me acuesto después de meditar y recibir la justificación de Dios, así mismo dormiré. Para poder dormir tranquilo, primero hay que acostarse tranquilo. De tal manera que en este sentido, el salmista parece encontrar en la oración, porque es una oración cantada en las alabanzas, y la meditación previo a dormirse, algo esencial para adquirir la paz y la alegría de Dios. Puedo dormir en paz porque Dios me ha perdonado de esta culpa. La culpa ya no me persigue. Puedo dormir en paz aun cuando mis hijos quieran a Dios o no quieran a Dios. Puedo dormir en paz aunque quizás no haya buena cosecha y no haya buena economía, como la oración cantada del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca y usted sabe lo demás, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Puedo dormir en paz porque en el capítulo 3 dice, la vida depende de ti. Y en el capítulo 4 dice, puedo dormir en paz porque solo tú, solo y no mis hijos, solo tú y no el dinero, solo tú y no las circunstancias me haces vivir confiado. ¿Se da cuenta hacia dónde estaba renando el salmista? De tal manera, hermanos queridos, que el dormir en paz y dormir bien, otra vez, no se alcanzan por algunas obras que nosotros hagamos, ni esfuerzos mentales para poder terapiarnos o quitarnos alguna situación o resolverla mientras pensamos. No, tener alegría, paz y dormir bien son bendiciones de Dios, que nos dan la confianza para poder experimentarlas como evidencia, hermanos, de la gracia de Dios. Ahora, Dios permite entonces que haya muchos enemigos en el capítulo 3 y en el capítulo 4, muchas angustias interiores para manifestar su gracia sobre cada uno de nosotros y nos haga recordar todos los días. Tú tienes la posibilidad de dormirte y despertar porque yo te cuido. Tú tienes esa posibilidad porque no son tus hijos los que te hacen feliz. Soy yo. Dicen que Michael Jackson tenía serios problemas para poder dormir. Algunos dicen que vivió más de 40 días sin dormir. Era algo inaudito. Nadie, ningún ser humano puede pasar más de 3 días sin dormir. Pero el asunto está en que él se administraba o le administraban una sustancia, propofol. Es un anestésico muy fuerte. Cuando no funcionan otros medicamentos menores para poder conciliar el sueño y la ansiedad,
De hecho, este propofol le provocó a él la sobredosis porque estaba angustiado de no poder dormir, de tener varios días sin dormir. Los efectos que tiene en el cuerpo físico el no poder conciliar el sueño es desde depresión y ansiedad, paranoia, inestabilidad emocional, irritabilidad. Hoy día la gente quiere dormir. Hoy las personas buscan la forma de dormir. Si es con somníferos, no importa, quieren dormir, porque ya quieren evitar la realidad y buscan desesperadamente una solución a su problema de insomnio. Y el salmista lo deja registrado en el versículo 6. Y observe lo que dice ahí. Observe. Muchos son los que dicen, observen, muchos son los que dicen. La pregunta que ellos se hacen es, ¿quién nos mostrará el bien? Los muchos que no conocen a Dios buscan en la prosperidad material del mosto y la buena cosecha y en tener un reino y una buena imagen, la tranquilidad en el futuro para poder asegurar y estar tranquilos y poder dormir tranquilos. Pero parece que ignoran las palabras del predicador en el capítulo 5:12, Eclesiastés 5:12. Observe lo que dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. La tranquilidad entonces para dormir, hermanos queridos, no lo da la prosperidad material, si hay coronavirus o si no hay, si hay recesión económica. No, la tranquilidad para poder dormir es la sonrisa de Dios a nuestras vidas. La gente que no conoce a Dios se pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Ellos dicen, nosotros buscamos cualquier remedio. Y ellos observan a los cristianos y se preguntan, ¿cómo es que los cristianos pueden dormir tranquilos en medio de la situación que vivimos? ¿No te preocupa la pandemia? ¿No te preocupa la economía? ¿No te preocupan tus hijos rebeldes? Y los cristianos responden, sí, pero duermo bien. Y duermo bien con una finalidad. David se sabía el ungido. David sabe que es el escogido de Dios. David es el rey. Y hay algo característico en estos dos salmos que escribe David. David sabe que él no vive para sí, no vive de forma egoísta, no vive confiando en su posición en riqueza ni su posición militar. Él dice que Dios es un escudo alrededor de él y él dice que es su gloria. Él dice que es el que vence a sus enemigos a bofetones. Él dice que él vence a sus enemigos que lo acusan y la culpa y lo justifica. De tal manera que David sabe que no vive para sí, vive para Dios. Pero también David se sabe de dominio público. Sabe que el objetivo de la persecución, las afrentas, lo que le pase al dulce cantor de Israel, a la ciudad de David, tiene un propósito comunitario. David sufre, David se agobia, David puede tener insomnio, más que la gente ordinaria. Pero el lamento de David, encontrando solución aquí, no es de forma egoísta, diciendo, libérame a mí, sácame a mí, ayúdame a mí a estar tranquilo. No, el capítulo 3, versículo 9 dice, la salvación es de Jehová, no solo mía. Y él dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Se da cuenta que hay una referencia casi profética a la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Qué otra cosa puede referenciar la salvación en relación con Cristo, hermanos? De tal manera que la paz que otorga la reconciliación a través de Cristo, hermanos, en medio de toda esta situación, es lo que nos hace poder estar en paz y tranquilos.
Y esta paz no la mueve nada. No la mueve el socialismo de la 4T. No la mueve si gana Trump o pierde Trump o gana Biden. Esta paz y esta tranquilidad no la mueve el coronavirus o los hijos. El salmista entonces se sabe colectivo, de tal manera que él dice: ayúdame a dormir tranquilo, porque yo soy un testimonio para mis hijos, soy un testimonio para los demás. Y la misma idea es la respuesta de la pregunta de la gente. Muchos son los que dicen, capítulo 4, versículo 6, ¿quién nos mostrará el bien? Y el salmista responde: alza tu rostro sobre mí. Dice, no, él dice: alza tu rostro sobre nosotros. Y este es un extracto, hermanos, de la oración sacerdotal de Aarón. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Yo los bendeciré y les daré cosecha abundante. De tal manera que los dos salmos no son salmos egoístas, son salmos que se saben representantes del pueblo. Que Dios sustente y cuide, no solo a mí, a todo el pueblo. El salmista entonces sabe que tiene que dormir bien, pero tiene que hacerlo como testimonio de la protección y su confianza en Dios. El salmista no se va a dormir en los dos salmos como una manera de escape de la realidad. Hoy los profetas de la superación personal le llaman procrastinación, dejar las cosas para el día de mañana. No se refiere a ese dormir. Ese dormir lo denuncia Proverbios capítulo 24, 33, que dice: un poco de sueño, cabeceando un poco aquí, poniendo la mano un poco para acá para dormir, y así vendrá tu ruina. No se refiere a procrastinar, como dicen ellos. No. Este dormir del salmista tampoco es una irresponsabilidad en medio del conflicto. No, tampoco este dormir es síntoma de depresión como los que sufren este tipo de malestares. Dormir para el salmista es una señal objetiva de su confianza en Dios. Él duerme porque es el líder, porque es el rey, porque es el pastor, y duerme como testimonio para todos. ¿Cómo puede dormir el Señor en el barco si está la tormenta? ¿Cómo es que puede dormir? ¿Quién nos mostrará el bien? Si papá y mamá cada vez que hay problemas económicos están tronando los dedos y preocupados, ¿quién nos mostrará el bien? Si a veces como líderes tomamos el pretexto del trabajo, tengo que trabajar porque si no trabajo no como, para ponerlo por encima de la labor ministerial a la que ha sido llamado. ¿Quién nos mostrará el bien? Sigue siendo la pregunta que mucha gente que no conoce a Dios se hace. Los hombres y las mujeres, los padres que ahora son creyentes y que ahora velan por las almas de sus hijos y de sus ayudantes, también tienen problemas económicos, familiares, de enfermedades, como cualquier tipo de persona. Pero estos hombres entienden, como David, que pueden confiar en Dios, en su cuidado, en su protección. El salmista se sabe figura pública, tiene problemas con Absalón, con sus hijos, pero aún así, él es el rey que tiene que salir a aconsejar, que tiene que salir a orar y a proteger a tu pueblo, a nosotros, a toda la congregación. Sobre su pueblo sea su bendición. Aunque yo sienta estrechez, que me falte el aire por la crítica, no me amargo. Puede ser infamia, lo que sea, pero aún así este líder quiere que la bendición de Dios esté sobre nosotros. ¿Quién nos va a hablar de tiempos mejores? Es otra traducción de ese versículo.
El salmista entonces responde: dales una sonrisa con tu rostro para que tengan una buena noche y puedan descansar bien. No sé qué problemas puedan a lo mejor angustiarnos a nosotros y nos quiten el sueño en estas épocas. El insomnio desvelado, decía una actriz infantil que nos daba risa escuchar. Y no nos imaginábamos que el insomnio en niños y en preadolescentes iba a ser uno de los problemas más complicados de nuestra era por culpa de la tecnología y la baja autoestima y la dificultad de problemas de concentración con ellos. Su ritmo de sueño está totalmente cambiado. No pude dormir bien, dicen los jóvenes, porque despertaron varias veces en la noche para checar sus redes sociales, o porque tuve que tomarme un estimulante para estar despierto porque tengo un examen que me angustia o una tarea que entregar. ¿Cuántos problemas matrimoniales ha sacado a flote la pandemia? Se ha dado cuenta de las separaciones, las infidelidades, y uno de los dos siempre, sea como sea, sufre las consecuencias de la angustia de no poder dormir. ¿Quién nos mostrará el bien? Y a veces queremos resolver, aún como cristianos, esos mismos problemas con nuestras propias fuerzas. Porque pueden haber cristianos, y conozco algunos, que para dormir se toman su pastilla de diazepam, se toman su Dalai u otros tranquilizantes más fuertes. Otros somos mucho más herbolarios porque nos gusta ayudarnos, como Hugo Lombardi, un té de valeriana para tranquilizarnos, tila, manzanilla, qué sé yo. Pero en realidad es que hemos dejado de usar los salmos para conocer y sentir a Dios, que dormir, hermanos, es una bendición de Él. Los salmos 3 y 4 son catalogados como salmos de súplica, pero más específicamente como salmos de confianza, porque el énfasis no está en los problemas que lo rodean, sino el mensaje que Él quiere dar a entender, que Él es capaz de dormir porque confía que Dios le otorga seguridad, paz y alegría. De tal manera que el salmista se da cuenta que orar y cantar en la noche y en la mañana le sirven de refugio. Las palabras de los salmos, hermanos, no solo nos dotan palabras correctas para orar, para lo que pasamos en la angustia de la vida diaria, porque a veces cometemos el error de pensar que la escritura no tiene nada que tenga que ver conmigo y mi diario vivir y lo que estoy pasando. Y esta mi nariz imperfecta, dicen las jovencitas, porque están muy flacas, porque están muy altas, porque están muy bajas, y piensan que la escritura no tiene nada que ver con ellos. Pero el salmista se da cuenta que estos salmos abren la puerta para poder sentir la intervención de Dios sobre la ansiedad y nuestros problemas. El Salmo 3 y 4 nos hace ver que dormir es como un eufemismo de la muerte, pero no lo hace por otra razón, eso lo vamos a ver en el Salmo 6, sino que la intención aquí es que nos demos cuenta que indefensos, mientras dormimos, Él es el único que mantiene nuestra respiración activa. No es nuestra salud física, es su palabra de poder que sustenta todas las cosas, dice Hebreos. De tal manera que estos salmos nos hacen ver que por más que nos afanemos antes de dormir o despertarnos por alguna dificultad o por algo que echamos a perder o por alguna culpa, no podemos, como dice Mateo capítulo 6 en palabras de nuestro Señor, no podemos añadirnos un cabello más ni un palmo de estatura. Por más que nos preocupemos por la muerte en angustia, si es por esta enfermedad o por la otra, o por esto, por lo otro, por más que nos angustiemos por el dinero, Dios es el único
que nos sustenta. Cada mirada, hermanos, está bajo la protección y la permisividad de Dios. Son las palabras con las que cierra el Señor en el Sermón del Monte hablando de este tema. No se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos, sino busquen el reino de Dios. Cada día trae su propio afán. De tal manera que también el salmista nos hace ver que los salmos no solo sirven para crear y abrir la puerta de confianza y conocer a Dios, sino que los salmos nos invitan a acostarnos y poder aprender a meditar algo que hemos perdido. La meditación en nosotros y nuestra actitud y en conocer a Dios es esencial para poder acostarse y dormir en paz. Porque cuando nos acostamos pensando en ello, podemos descansar en la misericordia de Dios cuando despertamos en la mañana. Señor, soy tan culpable, pero gracias a tu misericordia que es nueva cada mañana, puedo abrir mis ojos. Cometí este pecado y este error, pero gracias a ti, la culpa y los errores del pasado son perdonados por tu justicia. Y puedo estar alegre, puedo estar feliz en medio de todo, porque yo descanso en ti. El Salmo entonces 3 nos ayuda a entender, hermanos queridos, que dormir en paz no es procrastinar, dejar todo para el día siguiente. Es más bien dormir en paz, un testimonio para nuestros hijos. ¿Quién nos mostrará el bien? Como padre, usted puede dormir tranquilo, confiando en Dios. Y como padre, usted dice, yo duermo tranquilo, porque es el testimonio que quiero dejarle a mis hijos, que la vida no depende de los bienes materiales, no depende de cuánto quiera yo alcanzar y mis almacenes y esto y lo otro. La vida es una bendición de Dios. Puedo dormir y descansar y despertar en paz en medio de estas dificultades y escasez. Además, lo principal de estos dos salmos es que estos dos salmos nos enseñan con la expresión reiterada, solo tú. Y lo que el salmista está tratando de decir es que si bien estoy indefenso a la hora de estar dormido, también puedo darme cuenta que en tu omnipresencia, el único que está presente mientras estoy dormido eres tú. Tu compañía es lo que garantiza mi sueño tranquilo. No necesito pastillas para dormir si estoy contigo, dice la canción Testimonio de Juan Luis Guerra. De tal manera que él se dio cuenta, como dice la Escritura, que dormir es como en la infancia y en la adolescencia que podíamos o recordamos o vemos que una madre se sienta al lado de su hijo y su hijo cierra los ojos y la última imagen que ve es la de su madre. Y después, cuando despierta, la primera imagen que él ve es la sonrisa también de su madre. Por eso el salmista escribe en el Salmo 139, 18: no puedo enumerar todas tus bendiciones, se multiplican más que la arena. Y él dice esto: despierto y aún estoy contigo. De tal manera que lo asombroso de esto, hermanos, es que esta expresión solo tú es enfática en estos dos salmos. Porque a veces podemos sufrir insomnio, pero en esos periodos, hermanos, es cuando lo conocemos más a Él. Cuando solo Él puede hacer que nuestra confianza en Él se acrecente, solo Él puede darnos esa paz para acostarnos y así mismo dormirnos, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dormido o despierto, solo tú estás conmigo en esta habitación. Así como está, que Dios ayude a nuestra vida y consuele y sintamos el mensaje de los salmos que penosamente a veces despreciamos. Pero que Dios nos recuerde en los momentos de ansiedad
a la hora de dormir, la oportunidad de poder conocerlo a Él, que solo Él sustenta nuestra vida. Así como está, inclina su rostro y damos gracias a Dios y terminamos cantando una canción con nuestros hermanos. Así como está, Señor Dios de guerra y paz. Ahora entiendo esa expresión cada vez más, porque eres un guerrero con un escudo alrededor de mí, y que tú permites todas las cosas de cuando en cuando estrechen mi vida, con la finalidad de poder hacernos confiar más en ti y saber que tú peleas por nosotros. Y queremos agradecerte, Señor, en este momento la oportunidad de dejarnos estos salmos que hablen de dormir, Señor, tranquilos, como una señal objetiva de tu confianza, para conocer y sentirte de la manera correcta. Por eso somos capaces, Señor, de agradecerte por los tiempos de la mala cosecha, por los tiempos de estrechez y de angustia, porque en esos tiempos, Señor, tú nos permites tener una señal de que estás con nosotros. Gracias, Señor, por librarnos de la estrechez, de la culpa y la angustia. Y gracias por otorgarnos tu perdón como una bendición. Estoy bien contigo, Señor, es lo que dice el salmista. Y podemos descansar en ti. Dormimos y despertamos y aún estamos contigo. Gracias, Señor, por esa bendición de tu palabra. ¿Quiere ponerse de pie un momento y cantar con nuestros hermanos?